vamos a tener un ligero wrap up, al igual que el ligero mes que tuve, pero la verdad es que he estado muy atareada y que decirles, apenas he tenido tiempo para leer. Sin embargo, durante este mes leí lo que son 4 libros, equivalente a 4 semanas. Les voy a confesar que leí mi saga, solo esos 4 libros. Mi saga completa que escribí, que ustedes han de conocer perfectamente bien por la sección de Sígueme Escribiendo, que terminó hace casi un año. Y bueno, esta es una saga entera de 4 libros, integrada, confusa, parecido y concluso, que son 4 libros que obviamente espero cambiarles el nombre algún día porque no me gusta el que actualmente tienen. Voy a hacer así una reseña general o mi opinión general acerca de lo que escribí. Pues bien, primero leí Internada. Y como era un proceso por el que yo estaba pasando, sentí como que a Internada le faltó algo. Es decir, cuando yo leía sentía que faltaba esa chispa que normalmente necesito en un libro. Y era como que, cuánto misterio, ¿no? Pero no mucho me convencía. No sé si me doy a entender. Cuando generalmente lees un libro que es tuyo, como que ya las cosas ya no te sorprenden. Y ese libro era muy predecible. Entonces yo estaba como que, ¿y ahora qué va a pasar? En serio, ¿con qué otra cosa me voy a decepcionar a mí misma? Y era un asunto bastante complicado, pero luego llegué a Confusa y las cosas fueron mejorando. La prosa fue cambiando, mi punto de vista también fue cambiando, es decir, yo estaba creciendo. Las cosas que yo pensaba cuando era más pequeña no eran las mismas cosas que yo iba a pensar de grande, así que las cosas cambiaron. Y no cambiaron tanto, pero sentí que Confusa también tuvo un grado de similitud con lo que fue Internada. A estos 2 libros en general les voy a dar 3 estrellas de 5 y personalmente no les doy las 2 solo porque me amo a mí misma. No son de los mejores libros que yo he escrito, para ser sincera. Luego llegamos a Parecido y las cosas cambian radicalmente. En los primeros 2 libros no hay absolutamente nada de acción. Es como si el autor no hubiera tenido nada en la cabeza. Vamos a hacer esto como si fuera algo que yo no hubiera escrito, porque en realidad eso es lo que como debería contar. Era como si el autor no tuviera nada que decir. Fueron 2 libros así que realmente los escribió porque sí, y no se resuelve nada ni se hace absolutamente nada. El misterio se va descubriendo poco a poco y no es como que hay un avance, entonces se pierde gran parte de ese misterio. Pero en Parecido las cosas cambian. Hay una explosión de hechos y actos que cambian completamente y le dan un giro a la trama que tú no te esperas. También, como tenemos varios personajes, a Chelsea, a Heather, a Owen y a Matt, estos personajes conforman un triángulo amoroso entre sí, y ahí también el triángulo amoroso se desarrolla un poco más enfáticamente comparado con los otros 2 libros, donde solo se nos presenta primero a uno y luego se nos presenta a otro, pero en este libro ya nos presentan a los 2 y a la poca indecisión de Chelsea por el momento sobre con quién se va a quedar. Así que después, en Parecido, las cosas cambian. Pero en Concluso, yo creo que si tuviera que elegir el mejor libro que yo he escrito, ese es Concluso. ¿Saben por qué? Porque cada cosa que iba a pasar, yo la verdad no mucho me acuerdo, y lo escribí el año pasado, pero es del libro que yo menos me acuerdo haber escrito. Y fue un libro realmente fascinante. Es decir, no es porque yo lo haya escrito ni nada por el estilo, pero este libro me cambió tanto la idea que yo tenía de mí misma como escritora, y me di cuenta que realmente sí cambié mucho como escritora. La prosa que yo tenía en mi primera historia, que se llamó Amor Real, con la prosa de Concluso obviamente no es la misma. En Concluso mejoré muchísimo. Me sorprendí hasta a mí misma. No fue un libro predecible para nada y me encantó porque conforme yo iba leyendo, las cosas cambiaban y las cosas diferían, no se repetía lo mismo. Eso sí siempre tuve, porque no hice cosas que resultaran clichés. Es decir, a veces en los triángulos amorosos siempre pasa que las personas se alejan unas de otras para evitar el mayor daño posible, como que si fuera el principio mínimo de la naturaleza, ¿no? Pero lo cierto es que me sorprendí bastante con ese libro, y la verdad, a Concluso Parecido les voy a dar 4 estrellas de 5. Así que esas fueron las lecturas de mi mes. Quisiera seguir hablando sobre esto y algún día espero grabar un video acerca de los misterios del internado Graham, que lo pondré en privado por cuestiones de dignidad. Estas fueron mis lecturas para el mes de febrero. Siento que no hablé mucho. Nos vemos en un nuevo video acá en Lecturalia. Adiós.